¿Alguna vez te has puesto a pensar en esas pequeñas costumbres que repetimos año tras año sin ni siquiera cuestionarlas? Bueno, yo sí, y hay una que siempre me deja pensando cuando celebramos nuestros cumpleaños, y específicamente a la hora de pedir un deseo y apagar las velitas. Imagínate que es tu cumpleaños. Tienes frente a ti una torta o un cake con una velita. Esta velita está encendida. El fuego representa la energía, la vida, el espíritu, la intención. Entonces cierras tus ojos, pides un deseo y acto y seguido soplas la velita y apagas el fuego. Eso nunca me cuadró, eso nunca lo entendí. Las culturas ancestrales siempre entendieron el poder del fuego. Los mayas encendían fogatas como portales de comunicación con lo sagrado. Los hindúes utilizan el fuego en rituales como medio de transformación y ofrenda. En muchas tradiciones, encender una vela es una forma de orar, de pedir, de intencionar, de crear. El fuego no se apaga para crear un ciclo, se enciende. Entonces, este gesto contradice la intención. Desde el punto de vista energético, eso que estamos haciendo es incoherente. Si acabas de pedir un deseo, ¿por qué apagar la llama que representa ese mismo deseo? Es como sembrar una semilla y enseguida pisotear la tierra antes de que pueda germinar y brotar. La vela es un símbolo de fuego interno, de divinidad, de intención pura. Y soplarla equivale a cortar la transmisión de tu mensaje, de tu deseo hacia el universo. Yo creo que debemos hacer exactamente lo contrario. Encender una vela cuando queremos pedir un deseo. Porque encender es iniciar, declarar, comenzar, intencionar. Te propongo algo. En tu próximo cumpleaños, en vez de pedir un deseo y apagar la vela, vas a cerrar tus ojos, vas a intencionar tu deseo y vas a dejar que esa vela arda, que ese mensaje viaje, que se sostenga, que se mantenga. No lo vas a matar, no lo vas a cortar, no lo vas a apagar. Vas a dejar que esa luz arda mientras entregas tu mensaje al universo. Deja que esa llama viva lo más que pueda, llevando tu intención más allá de lo visible. No se trata del acto de apagar, sino del acto de prolongar. Y pasa de ser un ritual de finalizar a un ritual de comenzar. Comenzar algo, una nueva etapa, un nuevo tú. Yo personalmente prefiero poner una vela fuera de la torta, pedir mi deseo y dejarla encendida completamente hasta que se gaste. No soy partidario de ponerle velitas arriba de una torta, soplarla enseguida, apagando mi deseo para luego comérmelo. Hay costumbres que drenan, hay costumbres que elevan, hay costumbres que te desconectan y hay costumbres que te conectan. Y lo curioso es que esto no solo sucede con los cumpleaños, las velas y las tortas. Como humanidad tenemos muchos gestos que incluso parecen lindos, pero que hacen todo lo contrario de lo que pensamos que hacen. Queremos amor, pero actuamos desde el miedo al rechazo. Queremos atraer prosperidad y abundancia, pero repetimos constantemente frases de carencia. Queremos crecer, pero sostenemos hábitos que nos mantienen pequeños. Quiero que lo recuerdes. Encender en vez de apagar. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué otra cosa puedes estar apagando en tu vida sin darte cuenta? Pensando que lo estás encendiendo. Pensando que lo estás alimentando. Pensando que lo estás creando. Y simplemente lo estás destruyendo, incluso antes de que suceda. ¿Qué tal si el próximo cumpleaños tuyo de un amigo hace todo lo contrario? Y en vez de apagar tus velas, las enciendes y las dejas encendidas. Y que tu deseo se sostenga en la llama viva y no en el humo que se escapa. Todo esto puede sonar pequeño o insignificante, pero yo quiero que tú sepas que los símbolos sí importan mucho. Son llaves que hablan directamente al inconsciente. Y cuando el inconsciente entiende, la energía cambia. Así que te invito a probarlo. Quizás resuene contigo, quizás no, pero si hay algo que puedo estar seguro, es que el universo escucha más allá de las palabras. Así que la próxima vez que tengas un deseo, no lo soples, no lo apagues, enciéndelo, dale vida, sosténlo. Me gustaría que me dejaras un comentario y que me contaras si esto es algo que probarías, si esto es algo que intentarías. Me gustaría saber tus ideas, tus creencias, tu opinión. Gracias por estar aquí. Si quieres recibir mis cartas semanales completamente gratis vía email, te invito a registrarte usando el enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. ¡Feliz día!